y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación, un espacio dedicado al estudio de las más reveladoras verdades iluminadas en las Sagradas Escrituras. Recibamos al Maestro de la Palabra, José Briceño, en su espacio Palabra de Iluminación. Bendiciones, Maestro José Briceño desde Venezuela, de nuevo transmitiendo para el mundo, por ende, internacionalmente. Nos están viendo en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, Asia, en el continente africano. Tenemos una serie de seguidores por la web, por YouTube, por Facebook, por Instagram, por Twitter. La verdad que eso ha sido una bendición. Estamos haciendo el trabajo, lo que Dios me llamó a hacer, perfeccionar a los santos. Estudiar, indagar, escudriñar para perfeccionar a los santos. Damos gracias al Señor por lo que han aportado financieramente para esta obra. La unción, eso está por delante, la gracia está por delante, el don está por delante, Dios está por delante, pero si no hay dinero, nosotros no podemos llevar a cabo esta obra. Se necesita dinero, no es un requisito sine qua non, que no es absoluto es Dios, pero se necesita dinero para llevar a cabo esta obra. De modo que damos gracias a los que han impartido o compartido una ofrenda para este ministerio. Allí, en los caracteres de este audio imagen, tienes el correo en el cual puedes escribir y preguntar, o hacer tu pregunta, en cómo puedes aportar para este ministerio financieramente. Hoy nos toca hablar, esta es nuestra clase número 7, deberes y derechos de la autoridad. Para ejercer autoridad se debe conocer los deberes y los derechos que tiene dicha autoridad. Entre ellos existen limitaciones. Entre estos deberes y estos derechos existen limitaciones. Vamos a ver. Debemos conocer cómo, cuándo y dónde ejercer autoridad. Repito, debemos conocer cómo, cuándo y dónde ejercer autoridad. ¿Ok? Esos tienen que ver con deberes y derechos. El cómo nos indica la forma, cuándo nos indica el tiempo y el dónde nos indica el lugar. Vamos a ver de nuevo. El cómo nos indica la forma, el cuándo nos indica el tiempo y el dónde nos indica el lugar. Esto hay que conocerlo porque hay formas como no se debe ejercer autoridad, hay tiempos donde no se debe ejercer autoridad y lugares donde no se debe ejercer autoridad. Vamos a aprender esto, por eso muchos se estrellaron, porque lo hicieron no de la forma correcta, lo hicieron no en el tiempo indicado, en el cairo de Dios, en el propósito de Dios dentro del crono de los hombres, y lo hicieron en los lugares donde no estaban autorizados para hacerlo. Y esto les trajo graves resultados, inclusive muchos, por no tomar en cuenta el cómo, cuándo y dónde ejercer autoridad, muchos perdieron la vida. Vamos a ver, el cómo ejercer autoridad. Cuando nos referimos al cómo ejercer autoridad, hacemos referencia a la forma. El cómo tiene que ver con la forma. Existen actitudes negativas que nos llevan a ejercer autoridad fuera del orden establecido por Dios. Vamos a ver esto. A continuación vamos a detallar cada uno de ellas y lo que estamos presentando. En primer lugar, la autoridad no se impone, se expone y se ejerce. Cuando alguien impone la autoridad, ya eso no es de parte de Dios, porque Dios nunca impone su autoridad, ni su palabra, ni su voluntad. Dios te la presenta, de ti depende si la tomas o la dejas. Esa es tu decisión. Por eso que Jesús en el Getsemaní tenía su propia voluntad, pero la puso al cuidado del Padre. Dijo, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero él dijo, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Dios no impone, Dios expone. De ti depende el que tú la ejerzas. Una cosa es estar bajo la autoridad, oído, una cosa es estar bajo la autoridad y otra es estar bajo autoridad. Vuelvo a repetir, una cosa es estar bajo la autoridad y otra es estar bajo autoridad.
El estar bajo la autoridad es estar bajo un control, es estar haciendo las cosas en el capricho y la obstinación de otros, es vivir bajo una imponencia, autocracia, dictadura, sin tener derechos a nada. Cuando el ejercicio de la autoridad no se respetan tus derechos y se te exponen tus deberes, tal autoridad no procede de Dios. Es almática, es sensual, carnal, es diabólica. ¿Ok? Preste atención bien. Por eso es que cuando yo le digo algo a mi esposa, nunca le digo, usted tiene, no, usted debe. La Biblia enseña esto. Eso está escrito en la palabra. Es un mandamiento dado de Dios para ti como mujer en beneficio de mi persona como tu esposo, como el hombre de la casa. ¿Ya? Yo sé que Dios a mí me delegó responsabilidades que son tus derechos y que tienen que ver con autoridad, pero te delegó a ti responsabilidades que son mis derechos y que tienen que ver con tus responsabilidades y eso tiene que ver con autoridad. Entonces, esto es presentado por el apóstol Pedro en una de sus cartas. El apóstol Pedro dijo, lo que venimos desarrollando, dijo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Dice, no por fuerzas, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Eso está en la primera carta que escribe Pedro, capítulo 5, versos 2 al 3. Oído que en esto que Pedro presenta el pensamiento de Dios, que se le fue revelado a Pedro, y Pedro lo escribe, lo plasma por inspiración, dirección del Espíritu Santo. Pedro presenta esta verdad. Que una cosa es estar bajo la autoridad y otra es estar bajo autoridad. O sea que el estar bajo la autoridad es estar bajo un control, es estar haciendo las cosas en el capricho de la obstinación de otros, es vivir una imponencia, autocracia, dictadura, sin tener derecho a nada. Entonces, cuando en el ejercicio de la autoridad no se respetan tus derechos o mis derechos y se te exponen tus deberes o se me exponen mis deberes, tal autoridad no procede de Dios, es almática, sensual, carnal, diabólica. ¿Qué es lo que Pedro presenta? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, cuidando. Oye, como pastores fuimos llamados a esquilar las ovejas, no a trasquilarlas, a esquilarlas, no a trasquilarlas, no a vivir de ellas o ver a las ovejas como cabeza de ganado, donde cuántas ovejas tengo, cuánta plata hay, a ver qué provecho le puedo sacar a los que se congregan conmigo. No es el principio, dice apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Cuando una persona impone la autoridad, entra en el terreno de la manipulación, la intimidación, el control, el dominio, cercenando y respetando los derechos que tienen los demás o sus semejantes. Ahora, maestro, surge una pregunta. ¿Qué diferencia hay en estar bajo la autoridad y estar bajo autoridad? La diferencia está escrito, si lo hablamos gramaticalmente, está en el artículo determinado. Entonces, cuando una cosa es estar bajo la autoridad y otra cosa es estar bajo autoridad, que son dos cosas diferentes. Uno tiene un artículo determinado, otro no. Cuando hablamos del artículo determinado, una cosa es estar bajo la autoridad, es cuando nosotros nos debemos a un hombre, cuando nosotros hacemos las cosas bajo el capricho, la obstinación, el control, la manipulación, la intimidación de un hombre, ¿ya? Pero cuando nosotros estamos bajo autoridad, pues nos estamos sometiendo no al hombre, sino a la autoridad que este hombre representa, que viene siendo la autoridad de Dios. Entonces, por eso es que el gobierno de la iglesia no es autocrático, porque si el gobierno de la iglesia fuese autocrático, entonces los feligreses están bajo la autoridad de un hombre, ¿ya? Y no están bajo autoridad, que es la que representa ese hombre que viene siendo la autoridad de Dios, plasmada en las escrituras según el pensamiento de Dios, la verdad verdadera de Dios y lo absoluto de Dios. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Una cosa es estar bajo la autoridad y otra vez estar bajo autoridad. Nosotros no nos debemos a hombres.
nos debemos a la autoridad que éste representa. O sea, el estar bajo la autoridad es estar bajo un control, es estar haciendo las cosas en el capricho y la obstinación de otros, es vivir bajo una imponencia, autocracia, dictadura, sin tener derechos a nada. Entonces, cuando en el ejercicio de la autoridad no se respetan mis derechos y se me exponen mis deberes, tal autoridad no procede de Dios, es almática, sensual, carnal, diabólica. Entonces, cuando yo estoy bajo autoridad, pues yo estoy en sumisión, en sujeción, en obediencia, humilde, quebrantado a la autoridad de Dios que la representa un hombre. Eso es otra cosa. Entonces, mucho cuidado con la diferencia que tenemos en cuenta. Entonces, debemos entender que estas actitudes, pues, ¿cuáles actitudes? Esto, cuando una persona impone la autoridad, entra en el terreno de la manipulación, intimidación, el control, el dominio, cercenando y respetando los derechos que tienen los demás. Entonces, debemos entender que estas actitudes son operaciones satánicas. Todo esto es satánico. Cuando hay manipulación, intimidación, control, y no se respetan los derechos de los seres humanos, cuando Dios los respeta, Dios le entregó libre albedrío al hombre y solamente expone su voluntad, expone su palabra, de mí depende que yo la tome o la deje. Entonces, debemos entender que estas actitudes son operaciones satánicas. Dios no opera de esta forma, Dios persuade en amor. Persuadir es el acto de enamorarte para ganarse tu voluntad. Eso es persuadir. Es persuadir, no presunción, es persuasión. Dios persuade. El persuadir es el acto de enamorarte para ganarse tu voluntad. O sea, la manipulación, intimidación, el control son producto de la autocracia, la independencia y el humanismo, que es el asesino de la gracia, tomando tus propias decisiones e ignorando la voluntad de Dios e imponiéndote a ella, entrando en el terreno del gobierno humano. La autoridad nunca fue delegada para imponerla, sino para exponerla y ejercerla. Eso tiene que estar por delante. ¿Okay? La autoridad no busca ni defiende una posición. Repito, la autoridad no busca ni defiende una posición. Estamos tratando el tópico entre los deberes y derechos de la autoridad. Estamos tratando el cómo ejercer autoridad. ¿Okay? La autoridad no busca ni defiende su posición. Primero presentamos que la autoridad no se impone, se expone y se ejerce. En segundo lugar, la autoridad no busca ni defiende su posición. Esto es el cómo ejercer autoridad. O sea, cuando una persona defiende una posición, no conoce lo que es autoridad. El que tiene y ejerce autoridad de parte de Dios debe saber que tiene una posición. Por ende, la autoridad que ejerce se debe a la posición que tiene. Por esta razón a Jesús le era difícil contestar la pregunta que le hizo el sumo sacerdote en relación a su posición como el Mesías. Él sabía que lo era y no tenía que manifestar, ni vociferar, ni defender dicha autoridad. En la respuesta que Jesús le da al sumo sacerdote lo deja en claro. Él le dijo, tú lo has dicho. Mateo 26, 64. Es decir, yo no lo dije, yo no he dicho nada, tú lo dijiste. Jesús estaba claro y convencido en el asunto. Él sabía que era el Mesías, no tenía que hacer alarde de ello. Eso es que cuando yo le digo a un ministro, mucho tiempo, lo conozco como pastor, y le di la mano y le digo, pastor, digo, pastor no, apóstol, apóstol, apóstol. Yo me quedé sorprendido. Cuando tú defiendes tu apostolado, porque si lo tienes, ¿para qué tienes que defenderlo? Si no lo tienes, menos. Moisés no defendió la posición que tenía, él solo ejerció la autoridad que Dios le delegó por causa de su posición, y Dios, en respuesta a la posición que le había dado, respaldó la autoridad que ejerció. Eso está en Número 16, 1:34. La autoridad no se defiende, la autoridad y la defensa no son compatibles. La autoridad se te dio para ejercerla, exponerla y ejercerla. Dios defiende la autoridad. Entonces, la vindicación, la defensa o cualquier otra reacción que pudieran darse por causa de una posición que se ha recibido de Dios, debe venir de Dios, no del hombre. El que se vindica a sí mismo no conoce a Dios y duda de su posición. Nadie en la tierra pudo ser más autoritario en su defensa que Cristo. Sin embargo, nunca defendió la autoridad que el Padre le delegó. Mire, el que hable
El que hable a favor de sí mismo está bajo juicio y por lo tanto cercena de autoridad. Cada vez que uno trata de vindicar o defender su posición, pierde el derecho de ejercer autoridad. Vuelvo a repetir. Cada vez que uno trata de vindicar o defender su posición, pierde el derecho de ejercer autoridad. Alguien dijo, la autoridad y la defensa propia no son compatibles. La autoridad y la defensa propia no son compatibles. Que defienda Dios su autoridad. Moisés dijo que decida Dios quién es quién. Los que son de Coré, Datán y Abirán, tomen para allá, y los que están conmigo y con Javet, Jehová, Rey de los ejércitos, vengan para acá. Dios decidió, Moisés levantó sus manos, se abrió la tierra y se los tragó todo. Fueron derechitos al infierno, dice el texto. ¿Okay? De modo que a mí, yo nunca he defendido la autoridad que Dios me ha dado. Dios la defiende. Así de sencillo. Tercero, la autoridad no es compatible con la violencia y el agravio. Estamos hablando del cómo ejercer autoridad. La autoridad no es compatible con la violencia o el agravio. La autoridad es todo lo contrario a la violencia y el agravio. Ella refleja amabilidad, cordialidad, afabilidad, benevolencia, humildad, mansedumbre, templanza, honra, respeto, según Romanos 13:7. Cuando Coré, Datán y Abirán se rebelaron en contra de Moisés, él los mandó a llamar en una forma pacífica para arreglar cuentas, según Número 16:12. En esto podemos ver reflejado la mansedumbre de un hombre que ha tenido lo que implica la autoridad que se le ha delegado, que ha entendido completamente la autoridad que se le ha delegado, en este caso de Moisés. Entonces, en esto podemos ver reflejado la mansedumbre de un hombre que ha entendido lo que implica la autoridad que se le ha delegado. Entonces, tenemos como ejemplo el caso de Pedro, cuando cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, en el momento que fueron a entregar a Jesús. Todos lo sabemos, los que hemos escudriñado las escrituras, que Pedro tomó la espada y cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. En el acto de violencia que se dio por parte de Pedro, Jesús lo reprendió. El Señor tenía muy claro, que la autoridad no es compatible con la violencia. Eso está registrado en Mateos, el capítulo 26, versos 51 a 54. Generalmente se da por sentado que cosas tales como las que se nombran a continuación son los requisitos necesarios que debe reunir una persona que ejerce autoridad. Dice esplendor, magnificencia, personalidad, presencia, apariencia, fuerte, poder. Además, se argumenta que para ser autoridad uno debe poseer una firme determinación, ideas geniales y labios elocuentes, pero bíblicamente, escrituralmente, según el pensamiento de Dios, no son estas cosas las que representan la autoridad, en cambio sí representan la carne, el sensual, la violencia. Nadie en el Antiguo Testamento superó a Moisés como autoridad establecida por Dios. No obstante, fue el más manso de todos los hombres. Moisés nunca acudió a la violencia para defender la autoridad que Dios le delegó. Él solo representó la autoridad, ejecutó la autoridad y presentó la autoridad, pero nunca la impuso. Dice en Números, el capítulo 12, verso 3, dice, aquel varón, hablando de Moisés, Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. En el Nuevo Testamento no hubo un hombre con mayor autoridad que Jesús. Sin embargo, él resaltó su mansedumbre más que su autoridad, hasta el punto que se puso de ejemplo a sus discípulos y le dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso está escrito en Mateos, el capítulo 11, verso 29. Para ser autoridad y ejercerla, se necesita llevar por delante la mansedumbre. La violencia te cercena el derecho de ejercer autoridad. Alguien dijo
La mansedumbre es lo que le da balance a la autoridad en el momento que se ejerce. Oiga bien, vuelvo a repetir, para ser autoridad y ejercerla, se necesita llevar por delante la mansedumbre. La violencia te cercena el derecho de ejercer autoridad. Alguien dijo, la mansedumbre es lo que le da balance a la autoridad en el momento de ejercerla. Los gritos, nunca se le olvide esta verdad, los gritos, el agravio y la violencia es instinto de inseguridad en lo que se es, en lo que se es y en lo que se ejerce, y es el arma de los que no tienen razón. Vuelvo a repetir, los gritos, el agravio y la violencia es instinto de inseguridad en lo que se es y en lo que se ejerce, y es el arma de los que no tienen la razón. Cuarto punto del tópico, el cómo ejercer autoridad, de los deberes y derechos, del cómo ejercer autoridad. La autoridad ni hace, ni dice, ni toma decisiones arbitrarias. Vuelvo a repetir, la autoridad ni hace, ni dice, ni toma decisiones arbitrarias. El que tiene autoridad debe usar la prudencia, que tiene que ver con la sabiduría, y a la vez debe tener dominio propio. Vuelvo a repetir, el que tiene autoridad y la ejerce, el que tiene y ejerce autoridad, debe usar la prudencia, que tiene que ver con la sabiduría, y a la vez debe tener dominio propio. La sabiduría es el arte de saber transmitir el conocimiento en dichos o en hechos. La sabiduría es la madre de la prudencia. O sea, no es decir una verdad en autoridad, sino es saberla decir. Cuando yo digo una verdad, con todo y que es una verdad, y no la sé decir, pierdo autoridad en lo que digo. Tengan cuidado, pierdo autoridad en lo que digo. Entonces, debo ser sabio y tener prudencia y tener dominio propio. La sabiduría es el arte de saber transmitir el conocimiento en dichos o en hechos. La sabiduría es la madre de la prudencia. Por decir algo, un borracho pasa por el frente de mí y yo le digo, amigo, usted es un desgraciado, no le va a gustar. Pero si ese mismo borracho pasa por el frente de mi persona, yo le digo, amigo, usted no tiene la gracia de Dios. Le dije lo mismo, pero se lo dije con sabiduría. O sea, no es decir, es saberlo decir, no es hacer, es saberlo hacer. Entonces, por eso estamos presentando el cómo ejercer autoridad. El dominio propio en relación a la autoridad es la fuerza de la voluntad. Es lo que te hace tomar decisiones sabias para dar pasos concretos, evitando que la vida se desmorone. El dominio propio no nos deja ser impulsivos ni imprudentes en las cosas que hablamos o en las acciones que emprendamos como producto de las decisiones que tomemos. Entonces, quien no sabe refrenar sus acciones negativas y su lengua no son aptos para ejercer autoridad. Jesús fue muy prudente con lo que hacía, decía. El texto dice muy claro, dice, no abrió su boca para nada. Jesús habló cuando tenía que hablar, dijo lo que tenía que decir y actuó cuando tenía que actuar. Vuelvo a repetir, Jesús habló cuando tenía que hablar, dijo lo que tenía que decir y actuó cuando tenía que actuar. Eso está reflejado en Mateos 27, 11, 14, Marcos 15, 2, 5, Lucas 23, 1, 5 y Juan 18, 28, 37. Ahora, la autoridad en cuanto a las acciones. Vamos a ver esto. El testimonio de un hombre de Dios mide el nivel que tiene para ejercer autoridad. En lo secular, todas las acciones negativas que un funcionario de cualquier institución haga a la luz pública le costará o le debería costar el cargo y la posición que tiene. Pasa por el proceso de degradación y destitución. En mi opinión, en lo espiritual, las demandas son mayores. Es muy importante que un hombre de Dios sea íntegro en todas sus acciones. Debe tener méritos de todos y con todos donde se encuentre. Debemos entender que un hombre sin un buen testimonio puede seguir siendo la autoridad
y tener autoridad, pero no tiene fuerzas ni credibilidad para ejercerla. Por causa de sus malas acciones, pierde todos los derechos, ya que caen en desgracia y pierde el favor de los hombres, cayendo en un terreno de desgracia. Jesús condenó la actitud que tuvieron los escribas y fariseos al exponer la autoridad, sin tomar en cuenta la vivencia de ellos. Él dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Eso está escrito en Mateo 23:2. El término cátedra del griego tiene que ver con lugar de eminencia, donde solo podían sentarse a ejercer los que estaban constituidos para tal fin. El caso registrado en el pasaje muestra que los que estaban dando instrucciones en relación a los mandamientos de Dios dados por Moisés habían perdido el derecho de ejercer autoridad siendo representante de ella, pero no hacer de los mandamientos, por no hacer de los mandamientos que exponían o que presentaban un estilo de vida. Entonces, la autoridad en cuanto a los dichos y a sus palabras. Vamos a ver la autoridad en cuanto a los dichos y las palabras. Estamos hablando de cómo ejercer autoridad. Un hombre con autoridad debe tener sumo cuidado con lo que dice. Con una palabra que diga bajo la autoridad de Dios puede bendecir o puede maldecir. Como ministros de Dios debemos tener cuidado cómo nos dirigimos a la iglesia, a nuestros vecinos o a quienes nos rodean. En el rol de padre debemos considerar la forma como nos dirigimos a nuestros hijos. Si expresamos palabras de maldición o condenación, o en lugar de esto los bendecimos, deseando y declarando para ellos las mejores bendiciones que vienen de parte de Dios. Como esposo, ser medido y tener sumo cuidado cómo nos dirigimos a nuestras esposas. Ellas deben ser amadas, protegidas, enamoradas, cortejadas. De nuestros labios deben salir palabras de elogio y no ofenderlas, ni maldecirlas verbalmente, ni humillarlas. Por esta causa, como representante de la autoridad, no debemos tomar decisiones arbitrarias en lo que hacemos o en lo que decimos. Debemos ser prudentes y tener y actuar con sabiduría. 5. Del cómo ejercer autoridad. La autoridad es sensible ante las autoridades donde se encuentra. El que ejerce autoridad tiene una visión de la misma. Oiga bien esto. El que ejerce autoridad tiene una visión de la misma. Percibe y capta la autoridad donde se encuentre y la obedece, siendo solidaria con ella. La autoridad nunca pasa por alto a las autoridades ni la desautoriza, sino que les da el apoyo que se requiere. Es siempre solidaria con la autoridad. O sea, debemos tener presente que donde estemos, vayamos, donde nos encontremos, siempre te vas a conseguir con la autoridad representada. Y vas a ser confrontada por ella. No la resistas ni te opongas, solo ejecuta y obedécela y sé solidaria con la autoridad. Si llegas a un sitio, hay un letrero que dice, por favor apaga el celular, ahí está la autoridad representada, apaga el celular. Si llegas a un sitio que dice, por favor no fume, hay un letrero que dice no fume, porque en ese letrero está representada la autoridad. Si llegas a un sitio, hay un letrero que dice haga silencio, por favor haga silencio, porque en ese letrero está representada la autoridad. En todas las señales de tránsito terrestre está representada la autoridad. El no sujetarse a esas señales, eso es quebrantar principios de autoridad, porque en esas señales está representada la autoridad. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estemos ejerciendo autoridad para vivir y caminar en autoridad. 6. Del cómo ejercer autoridad. La autoridad no indica tener todo el tiempo la razón. No se tiene la razón porque se es la autoridad. Ejercemos autoridad porque lo que hacemos es razonable ante Dios y ante los hombres. Vuelvo a repetir, no se tiene la razón porque se es la autoridad. Ejercemos autoridad porque lo que hacemos es razonable ante Dios y ante los hombres.
El que ejerce autoridad sabe pedir perdón cuando se equivoca y a su vez reconoce los errores cuando los comete, respetando así los derechos que tienen sus semejantes. Además de esto, es humilde para recibir consejos, es fácil de ser corregido, porque tiene presente que no le resta nada el aprender. Al contrario, reconoce que el aprendizaje lo hace sabio y prudente para ejercer la autoridad con razón. Ahora, la autoridad se rige por sus canales. Nunca la autoridad trata de tomar ventaja en contra de la autoridad. O sea que el que ejerce autoridad nunca lo hace a escondida, traicionando a la autoridad, no entra en competencia con ella. La autoridad se alinea a las autoridades y va a la par con ella. La autoridad nunca trata de sobornar a las autoridades, ni se deja sobornar de nadie. El soborno es el acto de comprar para conseguir un favor de otros, pasando por alto las leyes o principios establecidos. Estas acciones es abominación a Jehová, según Deuteronomio 10:17. Según lo que está escrito en Amos, el capítulo 5, verso 12, el soborno, como se presenta, es aborrecido y condenado por Dios. O sea que comprar o vender la autoridad es como tratar de comprar o vender a Dios mismo. Porque Dios es autoridad, Él es la fuente de la autoridad. Entonces, en este fue el terreno en el cual Judas cayó, quien por 30 piezas de plata vendió la autoridad misma dejándose sobornar por el Sanedrín. El otro caso de intento de soborno lo tenemos en Simón el mago, quien quiso comprar la autoridad delegada que los apóstoles recibieron de Dios en la imposición de las manos para el recibimiento del Espíritu Santo. Acto que fue rechazado y condenado por Pedro, según lo que está escrito en Hechos 8, 18, 23. Y sin lugar a dudas también fue aborrecido y condenado por Dios. Entonces, cuando se trata de los asuntos de Dios, no hay lugar para soborno, o sea, para el cohecho. En Dios la única opción que tenemos en cuanto a la autoridad que se nos ha delegado es ejercerla, cumplirla y ejecutarla y sujetarse a ella. Entonces, reitero, cuando se trata de los asuntos de Dios, no hay lugar para el soborno, el cohecho. En Dios la única posición que tenemos en cuanto a la autoridad que se nos ha delegado, ejercerla, es ejercerla, cumplirla y sujetarnos a ella. Lo otro que hay que entender es que la autoridad nunca miente o engaña a las autoridades. El mentir o engañar a las autoridades es un pecado que le costó la vida a 2 personas en los tiempos de la iglesia de los primeros cristianos, que fue Ananías y Zafira, según lo que está registrado en Hechos, el capítulo 5, verso 1 al 8. El mentir o engañar a las autoridades para conseguir un objetivo propio es como cavar nuestra propia tumba. Quizás en el momento a muchos han salido ilesos del engaño y la mentira en la cual han caído, pero indiscutiblemente tarde o temprano tendrán los resultados. Nunca nos engañemos, nadie se puede burlar de Dios, nadie. Este es un principio sine qua non que lo registran las escrituras, que no es alterable. 2 más 2 son 4, nadie puede burlarse de Dios, Dios no puede ser burlado. Principios que son infalibles, pues se cumplen al pie de la letra. El texto dice, no nos engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará, según lo que está en Gálatas 6:7. Dios se va a encargar de hacer prevalecer o dignificar su autoridad ante todo aquel que atente en contra de ella. Él no puede ser burlado. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que la autoridad nunca deja de ejercer autoridad cuando le corresponde. La autoridad nunca deja de ejercer autoridad cuando le corresponde. Si es un pecado grave ante Dios, el sobornar las autoridades, por igual lo es el no ejercer autoridad cuando se tiene que ejercer autoridad. Ser flexible y tolerante ante las injusticias cuando se tiene que ejercer autoridad. Vuelvo a repetir,
Ser flexible y tolerantes ante la justicia cuando se tiene que ejercer autoridad es una manera de deshonrar a Dios y a la vez es desautorizarlo por completo, totalmente. Es desautorizarlo en nosotros, es desautorizar la autoridad que Él nos ha dado en nosotros y su voluntad, ya que la autoridad que representamos es la de Él. Pablo en una ocasión dejó escrito, eso está en Romanos 13, el verso 1 dice, no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que nosotros como representantes del reino de Dios somos representantes de su autoridad y cuando se tenga que ejercer autoridad y pasemos ese deber por alto, somos copartícipes de las injusticias que se puedan generar por no haber ejercido autoridad. Lo grave del caso es que daremos cuenta a Dios y a las autoridades de las consecuencias que se presenten por no ejercer autoridad cuando tenemos que ejercer. Todo lo que se pueda generar a causa de las injusticias por no haber cumplido con nuestro deber nos hará responsable y culpable ante Dios y las autoridades. Cada ocasión que se nos presente para ejercer autoridad ante las injusticias es el mejor momento de honrar a Dios y de poner su nombre en alto, ya que somos representantes de su reino en la tierra. O sea que ejercer autoridad es tan serio y comprometedor que si tenemos que perder un cargo, dinero, bienes, a nuestros seres queridos, aún hasta la vida, lo debemos hacer, pero nunca debemos poner en tela de juicio el ejercer la autoridad. Nunca debemos ser vacilantes ante el ejercicio de la misma. Mucho cuidado con eso. Lo otro es que el cómo ejercer autoridad, la autoridad no hace acepción ni excepción de personas. Esta cumple con su deber sin perjuicios o prejuicios personales. Alguien dijo, la autoridad en parte ciega. Ella no ve sobre quién tiene que cumplir su deber. Cuando se trata de ejercer la autoridad, no debemos atarnos a los sentimientos y a las emociones, ya que esto nos afecta psicológicamente y nos hace ser tolerantes en el momento que se tiene que ejercer la autoridad. Entonces, cuando tengamos que confrontar aún a los seres más queridos por causa de la autoridad que representamos, debemos echar a un lado los sentimientos, no pasar por alto nuestro deber y ejercer la autoridad con toda propiedad, cueste lo que nos cueste. La autoridad no mira parentesco, sino que debe ser radical en ese sentido. Sea un hijo, padre, madre, cónyuge, amigos u otros, cuando hay que ejercer autoridad, hay que hacerlo sin ninguna restricción. De no ser así, caeríamos en el pecado del sacerdote Elí, que siendo sumo sacerdote y juez de la ciudad de Silo, en la casa de Jehová consintió el pecado de sus hijos ante Dios y eso le trajo graves problemas, hasta el punto que su linaje sacerdotal fue interrumpido y erradicado y reemplazado, y su casa familiar humillada ante la presencia de Dios, según lo que está escrito en Primera de Samuel, el capítulo 2, versos 27 al 36. O sea que el ser tolerante ante las injusticias por afecto es una deshonra ante los ojos de Dios. Bien le dijo al profeta, al sacerdote Elí cuando le confrontó. Mas ahora ha dicho Jehová, yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos por poco. Eso es lo que está escrito en primera carta Samuel, el capítulo 2, verso 30. Estas fueron decisiones determinantes que vinieron de parte de Dios en contra del sacerdote Elí por ser tolerante con sus hijos al no cumplir su deber en el ejercicio de la autoridad que se le había delegado. Cuando se tiene que ejercer autoridad hay que echar a un lado la tolerancia y ser radical en el ejercicio de ella. Dios nos premiará honrándonos en gran manera. Lo otro que hay que entender es que la autoridad y el ensañamiento. La autoridad no se ensaña en contra de nadie. O sea que la autoridad no se encoleriza, exacerbeza
exacerbese, viene obstinadamente en contra de alguien por un resentimiento que tengo yo por esa persona. Entonces, la autoridad y el ensañamiento, la autoridad no se ensaña en contra de nadie. El que ejerce autoridad no debe hacerlo deliberadamente. Arremeter con perjuicios o prejuicios en contra de alguien por la autoridad que se le ha delegado sería caer en el abuso de autoridad, que es penado y aborrecido por Dios. Nunca olvides esta verdad. El amor, la mansedumbre y el respeto y la benignidad son frutos que deben estar por delante del ejercicio de la autoridad. El pecado más grave que pudo haber cometido la nación de Israel es haberse ensañado y haber arremetido injustamente en contra del Hijo de Dios, abusando de la autoridad. Esto les trajo graves consecuencias que todavía arrastran con ella. Mi consejo como maestro es que nunca uses ni te aproveches de la autoridad que has recibido de parte de Dios para arremeter o ensañarte en contra de alguien, porque vas a ser confrontado y disciplinado por Dios. ¿Ok? Señores, cuando ejercemos autoridad, ese es nuestro próximo tópico a tratar en nuestra próxima clase. Hablamos del cómo, ahora vamos a tratar del cuándo ejercer la autoridad, pero lo hacemos en nuestra próxima clase. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, JesusSoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.